Bueno, buenas tardes. De nuevo, gracias por acompañarnos en este espacio que ya se ha vuelto habitual y ya se ha vuelto solicitado por muchos de ustedes. Un espacio donde nos encontramos justamente para poder compartir un rato ameno, poder compartir un rato bastante agradable en torno a todos esos temas que nos apasionan, que nos gustan mucho, que nos hacen pasar esos momentos en casa, en familia, un poco más agradables, eh, hablando un poco de literatura, hablando un poco de las artes, de cultura, y hoy con un tema muy, muy especial, un invitado que de verdad nos va a ofrecer este rato ameno de una forma bastante lúcida, bastante clara por todo el conocimiento que tiene, por todo lo que, los años de experiencia que ha llevado con esta pasión, con este gusto. Eh, y es justamente ese amor por el jazz latino, por la música, por todos estos ritmos de fusión caribeños, afrocaribeños, y bueno, que yo sé que mucha gente me ha compartido también sus gustos, sus deseos de poder escuchar, de poder hablar un poco de estos temas, y bueno, se presenta la oportunidad y qué bueno que podamos en este día compartir eso, compartir con todos ustedes. Saben que nuestro chat está ya mismo abierto por si tienen algún comentario, por si quieren compartir un poco también de su experiencia musical, por si quieren hacer recomendaciones. Trataremos de que esta charla de hoy sea bastante interactiva. Vamos a estar hablando de varios temas, no solamente de música como tal, hablaremos de algunas cosas de la experiencia, de la vida y todo eso, pero pues esperamos que ustedes también nos ayuden a complementar estas charlas sobre este tema que sé que le apasiona a muchísima gente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al invitado de hoy, un gran amigo, una persona que conozco hace muchísimo tiempo, con la que hemos compartido diferentes gustos a lo largo de nuestros años académicos, desde el colegio, la universidad, lo laboral, lo deportivo, bueno, muchas cosas más. Ya hablaremos un poco de eso, pero por ahora le doy la bienvenida a Mario Enríquez. Viejo Mario, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, Esteban, y a todos los que nos observan en este momento. Pues muy agradecido de tu invitación en este espacio tan chévere. Pues muy honrado, la verdad, de estar aquí contigo y con las personas pues que nos acompañan. Y, y sí, pues como tú mencionabas, somos ya amigos de vieja data. Compartíamos juntos en el equipo de baloncesto del colegio y entonces compartimos muchos entrenamientos y campeonatos y toda la cosa. Y bueno, luego también fuimos colegas en laborales y siempre pues conversábamos de vez en cuando sobre la música. Y pues no, muy contento la verdad de estar aquí. De verdad que es un gran honor. Muchísimas gracias. No, Mario, a vos muchas gracias por regalarnos este espacio, por permitirnos entrar a tu hogar, y para compartirle pues a toda nuestra gente todo ese conocimiento que has ido forjando en ya tantos años, ¿no? Ya muchos años dedicado a documentarte, a escuchar, a aprender mucho sobre estos ritmos eh, que resultan tan fascinantes, pero a veces tan alejados como de lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Ese jazz latino, esa música eh, que tiene tantas conexiones con nuestro Caribe, con Colombia, con todo eso, pero que no es una música de radio, no es una música de emisora, que lo hace lo Exacto. particular también como de ese gusto de alguien que realmente se especializa, ¿no? En ese tipo de música en particular. ¿Por qué nace esa pasión en voz del jazz latino? Bueno, es una historia, una anécdota más bien muy interesante. Resulta que yo me empiezo a apasionar muchísimo por la salsa inicialmente, en mis años de bachillerato, precisamente empiezo como a descubrir todas estas producciones musicales de lo que yo denomino la punta del iceberg, es decir, Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe, la Sonora Ponceña, Roberto Roena, todo eso. Entonces empiezo pues a aficionarme por los sonidos, por el hecho de la existencia de los solos de algún instrumento, por la variedad de ritmos también, eso fue algo pues que me gustó muchísimo en su momento. Y cuando entro a la universidad a estudiar, pues sigo como con esa gusto y yo creía
¿sí? Entre comillas, creía en ese momento, dada mi ignorancia, inmadurez, etcétera, característica de la edad, que yo sabía de salsa, ¿sí? Entonces, curiosamente, un amigo que él se llama un gran amigo, casi prácticamente un hermano, él se llama Carlos Ortiz. Carlitos, resulta que él trabajaba acá en un sitio que se llama La Iguana, sí, que es emblemático acá en Popayán. La Es Iguana, muy pues que famoso, muy famoso. muy famoso, que es un sitio donde pues todo el que viene a Popayán a veces lo llevan o incluso hay mucho turista que va a La Iguana porque es un lugar bohemio de escuchar salsa, de bailar salsa chiquitico, sí, pero pues es un Uno de estos sitio. lugares referenciados en guías turísticas, ¿no? Incluso. Exactamente, es decir, es como la bodeguita del medio en Cuba, es la Iguana en Popayán, pues sí, guardando pues las distancias y con todo el respeto. Entonces Carlitos administraba este sitio y Carlitos era muy, o es muy amigo del dueño, y el dueño de la Iguana tiene una colección gigante de música en LP y en CD. Bueno, pues Carlos en ese entonces, cuando le gustaba algún disco, se lo pedía prestado a Diego, el dueño de Iguana. Carlos lo copiaba, lo quemaba, ¿sí? Y fotocopiaba la carátula. Entonces Carlitos tenía su colección particular de este disco. Resulta que yo conozco a Carlitos, que curiosamente también tiene la misma profesión que yo, entonces lo conozco en la universidad. Y me dijeron, no, es que Carlos trabaja en la Iguana, habla con él, que él tiene música. Entonces yo charlo con Carlos y Carlos me dijo, ah, pues sí, pues cáeme a la casa, que yo tengo algunas cositas que te pueden gustar. Yo, ah, bueno, listo. Efectivamente voy a la casa de Carlos y fue muy sorpresivo para mí que pues Carlos tenía su colección de discos completamente fotocopiados, porque era así. Y entonces, pues como les decía, yo me creía el que sabía de salsa porque pues había escuchado a Willy Colón, Héctor Lavoe, etcétera, sí. Y entonces Carlos me empieza a decir, ve, pues mira, aquí tengo unas cosas. ¿Has escuchado Rafi y La Diferente? Yo, ¿qué? Bueno, tú, llévate este disco. ¿Has escuchado La Flamboyán? Yo, ah, llévate este disco. ¿Has escuchado, me acuerdo que Orishas, incluso el grupo fusión de música cubana con hip hop? Y yo, ¿qué? Ve, pues eso mismo que te estoy diciendo sucedió como con 25 discos más. Y pues yo me di cuenta en ese momento que efectivamente no sabía de música, de salsa, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí surgió una amistad con Carlos muy bonita y que incluso pues empezamos a compartirnos música hasta que un día Carlos me pasa un CD, no, o no me lo pasó, sino que yo lo cogí de su colección y era un CD de Rey Barreto, el afamado conguero, percusionista, pues que hizo no solamente muy buena salsa, sino muy buen jazz y muy buen jazz Muy buen latino. jazz. Termina tocando jazz, ¿no? Después de tanta Sí, decepción. de hecho, él empieza en el jazz como músico de sesión, pasa a la salsa y finaliza nuevamente en el jazz. Y bueno, Carlos yo cojo ese disco pues no lo había visto, entonces me acuerdo que el disco se llamaba My Summertime. Entonces yo le digo, bueno, Carlos, ¿y este qué? ¿Este disco qué? Me dijo, eso es jazz latino. Y yo le dije, ah, no, eso no. Le dije así, o sea, a mí en esos momentos el jazz y ese estilo como norteamericano, pues no me atrapaba, no me llamaba la atención. Pero resulta que días después me pasa lo mismo, cojo otro CD que él tenía y era de Chico Mendoza, me acuerdo muchísimo, pianista. Y yo le digo, Carlos, ¿y esto qué es? Me dice, eso es Latin Jazz. Yo le dije, no, eso no. Y él me dijo, pues deberías escucharlo, me dijo, de pronto te puede agradar. Bueno, efectivamente le hice caso, me llevo el CD para la casa, ¿sí? Así como por no dejarlo puse, cuando da la casualidad que el equipo estaba en modo aleatorio y colocó como el sexto, séptimo tema de la producción, un tema que se llama Sal Sangre, que empieza con un cha-cha-cha bacanísimo, además que era una big band. Entonces fue un tema que cuando empezó a sonar yo abrí los ojos, pues sí, como que, ¡wow! O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Y el tema entonces entra toda la orquesta, entran los solos de cada instrumento, un cha-cha-cha súper agradable. Y pues bueno, no, después voy yo a la casa de Carlos y le digo, ¿tenés más latillas? De una. Y entonces
ya él me empezó a suministrar y bueno, como creo que pues como muchos al conocer el jazz latino, iniciamos con el jazz afrocubano, que es como es quizá pues la primera forma de jazz latino que existió y así fue que me fui metiendo por ahí. Vamos colocando algo ahí para que vayamos escuchando, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, Yo coloco y si estoy colocando la que no es, me avisas. bueno, pues de pronto si encuentras Chico Mendoza, Sal Sangre, se llama así la canción, el tema, Sal Sangre. Esa Creo fue que es la que esta, me ¿no? atrapó a mí en Creo el que es jazz esta latino. que está sonando acá, ¿no? Creo que sí. Esto es, sí, pues a mí me parece Chico Mendoza, Sal Sangre. Sal Sangre, ese es el tema, exacto. Ese fue el que me atrapó a mí en el jazz latino. Listo, vamos escuchando de a poquitos. Claro que sí, ojalá que las personas que nos acompañan pues, lo disfruten también. A mí me pasó, eh, pues cosas también bastante curiosas con lo que mencionabas ahora, ¿no? Digamos que ese ingreso a la Iguana, por ejemplo, eh, además que Diego tiene unas colecciones de música supremamente raras, ¿sí? Sí, sí, Recuerdo que sí. cuando en esos viajes que hacía al África traía una salsa africana supremamente desconocida y la colocaba en la Iguana, ¿no? Y la gente a veces queda como, Sí, no, sí, sí, sí. no era el lugar de salsa donde uno podía ir a escuchar Víctor Manuel o cosas por el estilo, No, porque no, para no, nada, no, no. eso es un pecado allá. Pero muchos pasamos por ese problema, ¿no? La primera vez que fuimos a la Iguana, Sí, póngame tal canción de no sé qué, y lo miran a un poco lo extraño. miran a uno feo, claro. Sí, pero entre esas yo un día estaba en la barra, a mí me gustaba mucho ir a la Iguana solo, ¿sí? Solo, pero digamos llegar solo, pero pues ya con el tiempo uno se encontraba con el grupo de amigos, la rueda de casino y todas esas cosas. Eh, y un día estaba sentado en la barra enfrente de Diego y puso una canción. Y yo no conocía quién era la cantante y le pregunté que me ilustrara un poco acerca de quién estaba cantando. Y me dijo, no, es Yuri Buenaventura. Yo nunca en mi vida había escuchado Yuri Buenaventura. Entonces también Ok. fue como ese acercamiento y ahora para mí Yuri es de los artistas que yo más admiro y más respeto. Y claro, esos descubrimientos son interesantes, ¿no? Cuando uno se acerca a esos mundos nuevos, que hay tantas cosas por explorar, pues realmente empieza a cogerle pasión a muchas cosas. Sí, sí, Eh, exactamente. Exactamente. Más o menos lo que comentas ahí al final fue lo que me pasó con el jazz latino, porque me empiezo a dar cuenta después, ya cuando me incursiono pues ya bastante, que pues el jazz latino prácticamente es la fusión de elementos de la música norteamericana, del jazz norteamericano, con las diferentes músicas de los países latinoamericanos. Entonces, alguna vez en una charla que yo estaba dando sobre este tema precisamente, yo pregunté, ¿y para ustedes qué es jazz latino? Y alguien me dijo, es la fusión del jazz y salsa. Pues me pareció un término muy cerrado, porque es que en realidad el jazz latino es la fusión del jazz con la cumbia colombiana, con el tango argentino, con la bossa nova, con el joropo venezolano, con el festejo y el landó peruano, con el merengue dominicano. Entonces, precisamente eso fue lo que a mí me atrapó y me llevó pues como a meterme cada vez más y más y más. Llegó un momento, me acuerdo, que yo prácticamente no escuchaba ya ni salsa ni casi que ninguna otra música. Estuve como muy cerrado un tiempo escuchando únicamente jazz latino, pues aterrado de la cantidad de producciones que habían al respecto. sí, recuerdo, ahora que mencionabas eso, también, digamos, esa amistad y esos diálogos que hemos tenido me han hecho descubrir cosas interesantísimas a mí también. Una, por ejemplo, que la hice visible. Nosotros aquí en el centro manejamos una suerte de pequeños podcasts que sacamos todas las semanas y en uno de esos dije, no, pues ¿por qué no hablamos un poco? Eh, además de que me gusta la música, no soy conocedor como lo es Mario, pero pues me gusta escucharla. No, no, yo Pero, soy desaficionado nomás. pero sí tengo un affair bastante interesante con Cuba en toda mi vida, la literatura, la arquitectura, bueno, nada, no sus movimientos políticos, pero sí muchas otras cosas. Y recordé que alguna vez me habías mencionado sobre la película de Fernando Trueba de Chico y Rita. Chico y Rita, Entonces por ahí linda. quedó plasmado en esos podcasts y digamos que esa fue una de esas
cosas que guardo de esas conversaciones que tuvimos alguna vez en los pasillos de la universidad. Y otra, claro, ahora que hablas de todas esas fusiones que una vez piensa Latin jazz, jazz con salsa, recuerdo también una vez que en un previo de los festivales de música religiosa de Popayán, curiosamente ese año se hizo como un concierto de apertura, no sé si lo recordás, no sé Claro, si sabes de totalmente. quién estoy hablando, de quién voy a hablar. Oh, totalmente, y me encanta. Ese día se iba a presentar Edmar Castañeda a Nada tocar en el menos. Teatro Guillermo Valencia. Y lo triste fue llegar al teatro, a un concierto gratuito y el teatro totalmente vacío. ¿Sí? Una persona, una figura tan grande como la de Castañeda y ver ese teatro vacío, bueno, Es curioso porque Edmar Castañeda, bueno, para pues, contextualizar un poco a, a las personas que nos están viendo, Edmar Castañeda es un bogotano de cultura llanera que se radicó en Nueva York y se fue a estudiar música y jazz a Nueva York. Curiosamente él estudia trompeta, pero se da cuenta que en Nueva York casi que nadie era arpista, nadie tocaba el arpa. Entonces el hombre se dedica a tocar arpa y a fusionar el jazz con el joropo y a hacer el jazz con arpa. Y el hombre es reconocido a nivel mundial. Una empresa una marca, perdón, de arpas francesa le tiene un modelo exclusivo de él. Paquito de Rivera lo adora, el saxofonista Paquito de Rivera. Y no, este tipo es, mejor dicho, es tremendamente admirable. Además que es muy sencillo, es súper humilde, es una personota el tipo. Y sí, sí me acuerdo, claro, muchísimo de ese concierto. Ese concierto sí. me fascinó, me encantó, que lo trajo el Banco de la República. Uh-huh. Y también es lo que mencionabas de la película de Chico y Rita. Invitar a todos los que nos ven a que vean esa película. Es una película en dibujos animados, pero no son dibujos animados para niños. Es una película para adultos, pues para adultos no quiero decir que sea XXX, ¿no? Sino que es para adultos en formato de animado, pero que tiene una música espectacular. Es la historia de una pianista, de un pianista y una cantante en Cuba en los 40. Entonces aparecen en dibujos animados Chano Pozo, Miguelito Valdés, Tito Puente incluso. Ahí tú estás Yo ahí presentando les voy exactamente dejando imágenes de lo que vamos unas hablando más o imágenes. menos. Ese es el estilo de la película, es muy bonito esa película, a mí me fascina, yo creo haberla visto unas 5 o 6 veces. Genial. Y la invitación a que la miren, claro que sí, es espectacular. Está el libro, llevo un mes, mes y medio tratando de conseguir ese libro y está imposible. Está agotado en Colombia, está agotado en España. Bueno, de alguna forma O me lo sea que conseguiré. te cuento que yo lo tengo, o sea que cuesta bastante dinero según lo que me dices. Sí, está agotado totalmente. Sí, yo lo tengo el libro de los cómics de la Mm. película. Es genial, es Sí, genialísimo. sí, sí, sí. Bueno, yo voy aquí. Sí, entonces, pues como para adentrar un poco de pronto a las personas que nos observan con el tema también, a veces yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo no entiendo el jazz, no me gusta el jazz o no lo sé. Pues yo creo que no se trata de entenderlo, simplemente de escucharlo y darse y hasta relajarse, ¿no? Hay diferentes formas de jazz y asimismo pues si hay diferentes formas de jazz, hay muchísimas formas de jazz latino. Entonces, yo sí, pues suelo hacer la invitación a las personas de que traten de ser más críticos con la música que escuchan. No estoy diciendo pues que tienen que escuchar jazz latino, ¿no? Sino que pues ustedes saben y vos sabes, Esteban, que la radio impone pues unas músicas muy, muy comerciales. Entonces, yo creo que siempre he procurado como que no escuchar música pues así, de esa manera. Y pues más sobre todo por la riqueza cultural que representa la música de cada país y pues en este caso una forma de admirarla es mediante el jazz latino precisamente. Pues te cuento que yo después de conocer el jazz afrocubano, que hay muchísimos artistas, pero una cantidad impresionante, de conocer a lo que fue el jazz latino de Tito Puente, de Cal Tjader, de Rey Barreto, de Mongo Santamaría, todos estos músicos, empiezo a distinguir el jazz brasileño. Entonces empiezo a distinguir lo que es la bossa nova, ¿sí? Que a la larga la bossa nova es como un jazz latino, porque la bossa nova es como una suavización de la samba fusionada con elementos del jazz. Y entonces descubro a Antonio Carlos Jobim, a
a Joao Gilberto, a Vinicius de Moraes, el Cuarteto MC, Elis Regina, todo esto. Y bueno, me doy cuenta que también que la bossa nova fue un furor en su momento en los 60, ¿no? De hecho, este tema, La Garota de Ipanema, que es como el tema ícono de la bossa nova, aún uno lo escucha por ahí en series de televisión o en películas y todo eso, escucha uno el Hola, qué coisa más linda, más cheia de graça. Esa melancolía como tan bonita de lo que es la bossa nova. Sí, sí, sí. Digamos, todo ese mundo del jazz que se va como abriendo camino en diferentes partes, de una u otra forma también llega a Colombia y tiene como sus exponentes, no sé si muchos o pocos, pero también ocurre lo mismo, ¿no? Hay figuras grandes, figuras tan representativas que no las conocemos. No sé, yo en el foco que conozco, por ejemplo, nombraría al maestro Martínez, ¿no? Sí, bueno, Incluso creo que fue efectivamente. músico la gente de la Fania, si no estoy mal. Vos me sacarás de Sí, ahí en la ignorancia. sí, Eddie Martínez, Manuel Eduardo Martínez Bastidas, su nombre completo, para mí es el músico El más sur de Colombia, importante ¿no? él es exacto, él es nacido en Pasto, Nariño, orgullosamente pastuso, nariñense. Es el músico para mí más importante en la historia de Colombia, con todo el respeto que merezcan todos los demás, dígase Lucho Bermúdez y todos los demás. Pero Eddie Martínez para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque Eddie Martínez, pianista, ¿sí? Pianista y en su adolescencia baterista. Eddie Martínez pues va a los Estados Unidos en los años 60, comienza a trabajar con diferentes orquestas, lo pilla Ray Barreto, se lo lleva para su orquesta. Y Eddie Martínez es parte de lo que es el nacimiento de la salsa. Él está yendo en Estados Unidos, en Nueva York, en los 60, entonces puede decirse que él es uno de los muchos papás de la salsa, papás entre comillas, ¿sí? Pero Eddie Martínez es un músico también de jazz, es un apasionado del jazz. Entonces resulta que luego de hacer salsa con Ray Barreto, se va a trabajar con Mongo Santamaría, músico sobre todo de jazz latino, ¿sí? Luego se va a trabajar con Gato Barbieri, saxofonista argentino de jazz. Eddie Martínez le hace arreglos a la Fania All Stars y le hace arreglos a muchísimos músicos de salsa y de jazz latino. El hombre es una eminencia en Nueva York, en los Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Y a mí me aterraba cuando yo estaba demasiado inmerso en lo del jazz latino, que yo veía muchas producciones tanto de salsa como de jazz latino que decían piano y arreglos Eddie Martínez, pero impresionante el listado. Sí, entonces esa es la razón por la que yo me atrevo a decir este tipo es el músico más importante, además que ha tocado en Europa y ha vivido en Europa y ese es, no, este señor para mí es impresionante y que pues muchos músicos lo alaban, ¿no? Dicen, no, la sapiencia que tiene Eddie Martínez es impresionante, lo he leído o he visto en entrevistas al mismo Eddie Palmieri, a Tito Allen, a Ray Barreto, etcétera. Sí, voy a poner un poquito y le voy a subir un poquito más para escucharlo. ¿Sí? Claro, por favor. Y estamos escuchando por pedazos, no sé hasta qué punto nos permitan tener abierto todo esto acá. Pero bueno, sí, sin duda. Yo tuve la oportunidad en algún momento de escucharlo en algún concierto y claro, fue genial. Fue de las cosas que no, a veces no se creen, ¿no? Tener Uf, la posibilidad de sí. escuchar a un maestro de estos. Eh, pero es bueno también empezar a hablar un poco de estos temas porque la gente desconoce todo esto. O sea, no solamente no acercarse a la música o no acercarse a estos gustos porque, bueno, respetable que la persona le guste X o Y tipo de música, eso está bien, así como a uno le puede gustar este otro tipo, pero a veces desconocer a esta gente tan valiosa para nuestra cultura, para nuestro patrimonio, para todo eso, lo preocupa a uno, ¿no?
Sí, figuras y mucho más lastimosamente. representativas y mucho más, digamos, nombradas y comerciales, y esta gente que ha hecho tanto y ha logrado tanto, pues está como en ese pequeño grupo selecto, aunque bueno, también pertenecer a esos pequeños grupos está bien. ¿Sí? A veces esta música no son para todos, no son comerciales, sino son justamente eso, la gente que la apasiona, la gente que te llega al corazón realmente a acercarte a esto. Sí, es Eh, cierto. pero bueno, aquí abrimos la puerta, aquí esta conversación también nos sirve para invitarlos a todos los que nos están viendo. Primero que todo, a que el chat está abierto por si quieren ir dejando sus comentarios o sus preguntas. Ya hay una que te la voy a hacer ahorita. Y segundo que todo, para irles mostrando esos pequeños pedacitos de videos para que ustedes vayan acercándose después con más calma a buscar sobre todos esos autores que Mario les ha ido mencionando. Por ahora nos preguntan, digamos que siempre cuando hablamos de literatura, por ejemplo, yo pregunto eso, ¿no? ¿De qué forma invitar a la gente a volverse un buen lector? ¿Sí? Aquí la pregunta sería un poco transformada y sería, ¿de qué forma invitar a la gente? O cuál sería esa canción, o cuál sería ese músico, o cuál sería ese lugar, ¿sí? Que podría propiciar ese, despertar ese amor del Latin Jazz o de la música fusión latina en nuestros, la gente que no se ha acercado todavía hasta a este ritmo. ¿Qué le podías recomendar vos a nuestro público? Bueno, yo opino, ahí hay un par de cositas que yo recomendaría. Primero, darse cuenta que no somos ajenos al jazz, en realidad. No lo somos por una razón muy sencilla, y es que el jazz ha estado muy ligado al cine, y todos nosotros vemos películas. Entonces, les apuesto que todos hemos escuchado canciones de jazz que hasta de pronto nos movemos y las tarareamos cuando estamos viendo una película y, pues quizá no, algunos no sabemos que eso es jazz. Entonces, fíjense que por ahí ya hay una especie de acercamiento, ¿sí? Porque estoy seguro que han escuchado, por ejemplo, In the Mood de Glenn Miller, el pararapam, pam, pam, parararararararara, pam, param, pam, parararararara. Sí, bueno, Seguro, eso estoy seguro que sí. segurísimo que lo han oído. Entonces, primero, pues como que darnos cuenta que ya tenemos un cierto grado de familiaridad con el jazz. Segundo, lo que yo aconsejo es que del país que seamos, si es que de pronto tenemos pues personas de otros países que nos están viendo, que nos fijemos en cuáles son los ritmos normales, típicos, tradicionales de su zona, de su país, y que los busquen fusionados con jazz y se van a dar cuenta cómo de pronto hay muchos ritmos que son matizados mediante el jazz y que entonces pueden ser bastante agradables para el oído. Fíjate que por dar un ejemplo que, aunque se aleje un poquito, pero a lo que me refiero es a lo que hizo Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un músico graduado en jazz del Berklee College en Boston. Y Juan Luis Guerra, ¿qué hizo con el merengue? Pues el merengue era una música tremendamente bulliciosa de carnavales, de todo ese... ¿sí? Pero Juan Luis Guerra coge el merengue y lo suaviza, lo estiliza, le mete arreglos de jazz, a tal punto que yo leí en un libro de jazz latino donde aparecían todos una gran mayoría de personajes sobre el jazz latino, aparecía Juan Luis Guerra. Entonces, fíjate que él hace una música que a todos creo que nos gusta, o bueno, o a mucha gente le gusta. A mí me gusta la música de Juan Luis Guerra. Entonces, fíjate, yo creo que la invitación es a eso, a coger algunos temas, sí, de la música, ya sea colombiana o venezolana o cubana, sí, y buscarlo con la palabra más jazz de pronto, y se darán cuenta. Ahora, hay también muchos temas nuevamente hablando del cine, que tienen que ver con el jazz, ¿no? Por ejemplo, el tema Misión Imposible, ¿sí? Que muchos recuerdan las películas o que fue una serie exitosa hace muchísimos años. Ese tema es un tema de jazz de Lalo Schifrin, que es un pianista argentino. El tema de James Bond es un tema de jazz, ¿sí? Sino que es que, pues, de pronto esos temas no suenan al jazz típico como el tum, pum, 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 pum. ¿Por qué? Pues porque es que el jazz también es enorme, tiene una cantidad impresionante, pues, de formas de hacerlo. Em,
De pronto también, de quizá como me llegó a mí, si les gusta mucho la salsa, si hay amantes de la salsa o de este tipo de ritmos, seguramente les va a gustar el jazz afrocubano, porque pues son los mismos ritmos de la salsa, pero fusionados con el jazz. Entonces es muy seguro que si alguien hace el intento de escuchar algo de jazz afrocubano o jazz cubano, le va a gustar. Sin ir más lejos, fíjense, algunos recuerdan una serie que fue muy exitosa, una serie de televisión que era Sex and the City, Sexo en la Ciudad, de cuatro mujeres exitosas, pero que la serie contaba sus aventuras pues amorosas y sus despechos, etcétera. El tema de inicio de esa serie era un jazz latino, era un jazz cubano, ¿sí? Ese tema es un jazz cubano, incluso el saxofonista que lo grabó se llama Mitch Froman y es un tipo reconocidísimo que tocó por años con Tito Puente y con Mongo Santamaría. Entonces, esa es como la invitación. Formas de jazz latino hay miles, como les contaba, hay fusiones, hablábamos hace un momento de las fusiones de joropo con jazz, por ejemplo, las fusiones de cumbia con jazz. Aquí en Colombia hay grupos muy buenos. Por ejemplo, está, bueno, Puerto Candelaria es un grupo que ahora pues tiene un enfoque quizá distinto, pero inicialmente era un grupo de jazz colombiano tremendo. El mismo Eddie Martínez, Jorge Herrera, el palmirano que era el líder de la orquesta La Misma Gente de salsa. Él también ha hecho jazz latino, Jaime Nao, los hermanos Arnedo, ¿no? Toño y Tico Arnedo, Francisco Zumaque. De hecho, sería muy bonito si de pronto las personas les interesa escuchar el tema Macumbia. Macumbia fue un tema que se hizo más o menos en el año 84, ¿sí? Por parte de Francisco Zumaque, que fusiona la cumbia con el jazz. Y es lindísimo, ese tema es muy bonito. Y es curioso, ese tema viene en el mismo álbum, si no estoy mal, en el mismo álbum donde venía el tema Sí, sí, Colombia, el que cantábamos, el que poníamos cuando jugaba la selección Colombia, el de Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, viene en ese mismo álbum, si no estoy mal. Francisco Zumaque, pues que es músico caribeño, mm, que incluso Francisco Zumaque fue también arreglista de Eddie Palmieri creo que incluso hasta de la Fania All Stars. Entonces esa es la invitación, de pronto que un día cojamos Spotify, YouTube, pongamos algunos temas y nos vamos dando cuenta. Incluso hay muchísimas canciones del cancionero mundial que han sido llevados al jazz latino. Entonces no es difícil, digámoslo así, la digestión de este Ujú. estilo musical. Bueno, ahí está sonando un poquito de Macumbia para que lo vayamos escuchando también. Eh, una pregunta que me surge a mí justamente lo que hablabas ahorita. Este incursionamiento, por ejemplo, bueno, decías que de pronto ese ritmo del jazz que a veces, digamos que tenemos el imaginario, tenemos la representación del jazz como el golpe, el saxo y todo esto, en ese formato pequeño, ¿sí? De banda pequeña, pero pues también está por otro lado la Big Bang, por ejemplo. Eh, ¿Hasta qué punto todo este inicio, esta música caribeña colombiana, representada, por ejemplo, en la imagen de Lucho Bermúdez y la Big Bang, ¿sí? La Big Bang clásica de aquellos primeros años, tiene raíces del Latin Jazz, o tiene raíces la propia, o qué le aporta, o es algo totalmente diferente este tipo de Big Bang con el Big Bang del jazz latino? No, de hecho, lo que tú comentas tiene muchísima influencia. Es decir, resulta que precisamente la música o el formato instrumental que utilizaba Lucho Bermúdez era basado en el formato instrumental de las big band de jazz de los Estados Unidos, añadiendo unos cambios sobre todo pues en la sección de percusión, ¿no? Porque pues en el jazz la percusión típica es la batería, listo, sí, es como la percusión típica. En cambio pues en las diferentes ritmos latinoamericanos, que eso es algo también que a mí me parece muy bonito, la percusión no suele ser la batería, sino que la percusión suele ser tambores, diferentes tipos de tambores.
Tambores. exceptuando el caso del jazz peruano, o más bien de la música peruana, que de hecho ahora comentamos Cajón. el por qué en el Perú no tenían tambores. Entonces, fíjate que Lucho Bermúdez coge ese formato instrumental, ¿sí? de la Big Band norteamericana, y empieza entonces a hacer arreglos de la música propia de su región. Empieza a hacer arreglos para montarlos pues en el formato de Big Band. Hay un tema, la verdad pues se me escapa en este momento y me disculpa, pero hay un tema de Lucho Bermúdez en el que cuando él hace el solo de clarinete, ¿sí? Si se pudiera dejar el sonido del clarinete solito y quitando todo el resto de la Big Band, el hombre está haciendo un solo de jazz prácticamente, es un solo de bebop, que fue un estilo musical, o es un estilo musical de jazz. Entonces, yo me atrevo a decir que Lucho Bermúdez, pues a su manera, hizo algo de jazz latino también, como es el caso del tema Aguardiente, que es un cha-cha-cha, ¿sí? No es propiamente un ritmo de los autóctonos de acá, pero ese tema Aguardiente de él era un cha-cha-cha pues eso a la larga es un jazz latino, ¿sí? Entonces, tiene mucha influencia, la verdad. Ah, bueno, y si me permites, de pronto metiéndome en el Se Perú. me, se me entró por alguna tema. Ya, si me Sí, 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 por permites, lo, supuesto, lo- dale, lo dale. que yo comentaba del Perú es que Perú no tiene tambores, ¿no? Y resulta que la música peruana, la música afroperuana más exactamente, es muy interesante. No tienen tambores, ¿por qué razón? Porque resulta que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en el Perú el esclavista, ¿sí? El español esclavista no les permitió utilizar el tambor en sus zonas de producción o en donde los tuvieran, les prohibían el tambor. En otras regiones se dieron cuenta que cuando los esclavos percutían su tambor y cantaban, estaban más alegres y por ende mejoraban la productividad en los cañaduzales o en lo que los estuvieran pues trabajando. En cambio, en el Perú fue lo contrario, fueron prohibitivos con esto. Y entonces, ¿qué hizo el esclavo? ¿Qué hizo el esclavo africano o los descendientes? Empezar a sacarle sonido a lo que encontraran, ¿sí? Y empiezan a sacarle sonido a las cajas en las que traían mercancía, en las que llegaba la mercancía de los barcos. Entonces empiezan a sacarle sonido a esas cajas. Esa caja es la que evoluciona al sol de hoy, que es la famosa caja peruana. El africano o el descendiente del esclavo se sentaba sobre la caja para percutirla y sacarle sonidos. Ese era su tambor. Perú tiene unos instrumentos muy atípicos, por ejemplo la cajita que es una cajita de madera que se cuelga aquí, que se golpea con un palo y se levanta la tapa, ¿sí? Eso es solamente de Perú, eso no lo tiene nadie más. E incluso la quija de burro que también alguien se dio cuenta que eso al agitarlo y le rascaba los dientes le sacaba un buen sonido y pues se convirtió también en un instrumento típico de Perú. Entonces, si te das cuenta, o si se dan cuenta, en Perú no hubo la existencia de tambores, de pieles, ¿sí? Por esa prohibición. Y pues esos instrumentos obviamente pues conforman las músicas afroperuanas y pues hasta el sol de hoy. A mí me gusta el jazz afroperuano. Algo que yo les cuento a veces a la gente es que pues la música peruana no es las tecnocumbias de Rosy War ni este estilo pues que muchos asociamos a Perú, la verdad. La cumbia, precisamente Lucho Bermúdez se la llevó la extendió a toda Sudamérica y cada país hizo unas variantes de la cumbia. Entonces Argentina tiene su cumbia, su estilo de cumbia, el Perú tiene su estilo de cumbia, ¿sí? Entonces la cumbia es colombiana, que hay unas variantes, sí, pero la propia música peruana es la música como el vals peruano, el festejo, el landó, Las todos esos ritmos. marineras. Exactamente, exactamente, sí, señor. Sí, 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 sí. Yo estaba tratando de recordar el nombre de un músico peruano que me gusta muchísimo, pero se me fue. Dice como el músico pescador, algo así, no sé si lo... Tiene una, Sería una canción muy famosa que se llama, el Cambo Nuestro Sabero, Caño. sería. No, él es mucho más vals, ¿no? Sí, 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 Él claro. es mucho más vals peruano, no sé si se llama, ¿qué te digo?
Bueno, de Perú a mí me fascina Gabriel Alegría. Gabriel Alegría es un trompetista radicado en Nueva York que Ajá. tiene un sexteto que se llama Afro-Peruvian Jazz Sextet. Ese tipo hace un jazz espectacular, se los recomiendo mucho. De hecho, él ha fusionado temas clásicos del jazz puestos en ritmos afroperuanos y ¡bof! Me encanta, me encanta. Ángel Lobatón, el artista. Ah, Ángel Lobatón, sí, sí, músico más tradicional. Sí, sí, muy tradicional. Más tradicional de la música peruana. De hecho, no sé si son familia, lo que pasa es que Lobatón es un apellido común en Perú, pero en el grupo que les comento de Gabriel Alegría, toca Freddy Huevito Lobatón, es el Ok, percusionista, que el tipo es una eminencia en Perú, es una leyenda ajá. viviente en el Perú, y Gabriel Alegría se lo llevó para Nueva York y lo tiene allá en su grupo tocando estas percusiones peruanas. Ahora nos pregunta por acá, bueno, ya había una pregunta antes, pero aquí Clary nos está haciendo una pregunta, y justamente porque estamos hablando del tema del Perú, hago como ese clic, esa conexión ahí, aunque no es obviamente del tema que estamos hablando, pero me Sí, pregunta si, o nos pregunta si has escuchado en algún momento hablar sobre jazz y esa fusión de jazz y rock, ¿sí? Y yo pienso, por ejemplo, obviamente no rock ni jazz latino ni nada por el estilo, pero pienso, por ejemplo, en la figura de Tony Zucker, ¿no? Tony Zucker ahorita con todo este movimiento de fusionar, hacer un álbum completo de Michael Jackson en salsa, ¿sí? sí, sí. Y que yo creo que también en algunos de los momentos que hablábamos, que yo te comentaba, ¿has escuchado a Tony Zucker? Vos me decías, no, pero hay alguien más que hizo también algo de Michael Jackson, no recuerdo el nombre, Ajá, sí, no recuerdo no, el nombre, un español creo que era. sí, bueno, Tony Zucker es un tremendo músico, un percusionista bárbaro. Efectivamente, él lanzó un álbum que era más fusión de salsa con la música de Michael Jackson, todo un homenaje a Michael Jackson, pero en salsa. Eh, la banda a la que tú te refieres es Patax, que de hecho no sé si pudiéramos poner algo de Patax, esa banda es impresionante, es brutal. Ellos tienen un álbum también en tributo a Michael Jackson y curiosamente sale casi que al mismo tiempo con el de Tony Zucker, ese lanzamiento fue casi simultáneo. Patax tiene una versión de Smooth Criminal que uy, a mí me vuela, me la corre, como se dice pues comúnmente, porque resulta que son tres morenas, cuatro morenas que cantan ahí en el tema. Tremendos músicos, empieza muy latino el tema, ¿sí? Muy, muy animado y manejan varios ritmos latinos y llega un punto en el que hay un cambio así, pero súper radical y suena puro jazz, un solo de trombón en medio de acordes de jazz, me encanta. Esa es Patax, la banda que estás mostrando, ¿cómo no? Uh-huh. Ahí para Clary que estaba pidiendo Y, algo de y jazz del jazz y el y rock, algo de rock. sí. Bueno, sí, claro, esa es una fusión que en realidad se ha trabajado ya hace muchísimo tiempo, no es nueva, y que el jazz rock, por ejemplo, la banda Weather Report, que era una banda de fusion, trabajó con esa fusión, Weather Report, para de pronto los que de pronto recuerdan o saben un poquito sobre Jaco Pastorius. Jaco Pastorius es considerado el mejor bajista eléctrico en la historia y Jaco Pastorius era bajista de Weather Report, ¿no? En medio de sus excentricidades y su personalidad un poco difícil, este tipo considerado un genio del bajo, era parte de Weather Report. Y hay muchísimos músicos que en realidad han trabajado esa fusión de jazz rock, yo creo que incluso el mismo Pat Metheny y la Mahavishnu Orchestra, si no estoy mal, también ha trabajado eso. Y sí, es una fusión que empezó a trabajarse en los mismos años 70, creo que ya había músicos que trabajaban esa fusión y que incluso hay una corriente del jazz que se llama fusion, que es una corriente que a veces el rock lo encasillan ahí, porque es que el fusion es una corriente en la que se manejan ya sonidos muy distintos, donde se manejan Ácidos. sintetizadores, sonidos ácidos, donde a veces incluso puede pecar hasta de sonar desordenado, la verdad, pero de pronto a veces uno como pues persona del común que simplemente es un aficionado, pues escucha eso y piensa que es un desorden el tenaz,
pero hay otros, a veces cuando vos hablas con un músico sobre eso, pues los músicos son fascinados porque pues entienden muchas armonías, acordes y cosas que los músicos sí están queriendo expresar, ¿no? Y eso me pasaba con un amigo, un muy buen amigo que es un tremendo músico, lo admiro, se llama Gabriel Coral, que de pronto tú lo distingues, que él lideró acá un quinteto de jazz que se llamaba Viento en Popa. Y alguna vez Gabriel me pasó, creo que un DVD, no recuerdo, y era de Jazz Fusion, si no estoy mal era Pat Metheny y el baterista era Antonio Michito Sánchez, el mexicano. Bueno, el hecho es que Gabriel era matado con ese estilo musical, por lo que te digo, él es músico, él entendía todas las cosas que sucedían ahí, pero en cambio a mí no, la verdad a mí ese estilo de Fusion sí me pareció como muy loco, muy desordenado, ese sí no me caló tanto. Ujú. Sí. Por aquí nos está saludando Manuel Bucelli, Ah, también qué chévere, Manuel. amiguísimo, Qué gusto. un melómano también increíble, bueno, él y Sí. toda su familia, Toda esa familia son salserísimos. increíbles veladas en la casa de Manuel, bueno, Un abrazo recordando fuerte para Manuel. muchos temas de salsa y todo. Él nos habla de que allá en los años 50 y 60 en Popayán existió un grupo de Big Band llamado Jazz Popayán, no sé si lo alcanzan a recordar, Ve, qué dirigido por el interesante. maestro Omar Rengifo Jiménez. Tocaban en Popayán. Mm, Pero Manuel, realmente yo no lo he escuchado, he tratado como de aquí rapidito buscar algo, pero no sé, de pronto si tenés algún enlace o algo que nos puedas pues bueno, compartir por el chat, sería buenísimo. es un dato muy chévere. Yo no conocía la verdad de esta banda. No, sé que sí hubo unos intentos hace muchos años por hacer jazz en Popayán y que incluso uno de ellos fue el maestro Efraín Orozco. Cajiviano, ¿sí? Que es fue una eminencia musicalmente y que incluso él fue el que descubrió a Leo Marini, el cantante de la Sonora Matancera. En su momento él fue el que lo descubrió y lo lanzó al estrellato. Efraín Orozco tiene por ahí un tema viejísimo, pues porque pues, él ya desde hace muchos años y donde hacía jazz con su big band, efectivamente, y entonces se puede decir que acá en Popayán hubo intentos ya desde hace muchísimo tiempo por trabajar ese estilo musical, ¿cómo no? ¿Cómo está la movida de jazz y de jazz latino en Popayán? Yo sé que en Cali ya hay como un movimiento bastante fuerte, bueno, aquí en Bogotá también, pero ¿cómo está por allá? Bueno, Había eventos, ¿cierto? sí, sí, hasta antes de todo esto se estaban haciendo cosas. eh, Creo que precisamente uno de los responsables, aunque ya no está acá en el país, fue Gabriel Coral, que Gabriel estuvo moviendo mucho la movida yacera junto también con Pablo Tovar, que es un joven saxofonista, en este momento está haciendo su posgrado en una universidad en Chicago, que es un loco talentosísimo en el saxofón y en el clarinete. Diego, el de la iguana, también fue un gran promotor del asunto. De hecho, él, Diego, Gabriel y un músico que se llama Nicolás, él se hace llamar Nicolás Umpangurbe, el de un grupo, los los Ciudeulos y el Pangurbe, algo así. Ellos hacen una especie de música fusión como de cumbia con elementos de rock y electrónicos y así. Y hacían lo que se llamaban las jam sessions, esas reuniones donde pues caía el músico que quería y allá tocar un rato, a improvisar. Y eso lo estuvieron haciendo en La Iguana en un buen tiempo. También se estuvo haciendo el Festival de Jazz y Músicas Caucanas, que se lo lideró Pablo Tovar con otro grupo de personas. Ahí Y, en Oro, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que hacían algunas sesiones ahí en Oromo. Sí, exacto, ajá, en Oromo, que ahora se llama Togoima, este Togoima. lugar que ahí también hubo se hizo en algún momento este evento, ¿cómo no? Sí, Eh, una mezcla ahí de jazz y música de chirimías también, ¿no? sí, sí, y incluso Pablo hace algo como de chirimía electrónica, el hombre le mete sonidos como electrónicos a las chirimías, tiene una propuesta bastante interesante en ese sentido. Y Pero fíjate que de comparado a otras ciudades, yo pienso que pues acá todavía
a pesar del enorme trabajo de estas personas, todavía el movimiento jazzero, hace falta moverlo más, ¿no? Hay varios jóvenes muy interesados en el tema. Tengo un muy buen amigo que es pianista, Edwin, a él le dicen Chopin. Sí, Edwin es un muchacho muy interesado en el tema y él tocaba precisamente con Pablo. Dani Ramírez, otro amigo guitarrista, Juan David Alegría, que es trombonista, incluso Juan ha tocado con varios orquestas de salsa, él es trombonista en grupos de salsa que cuando vienen eh, él los acompaña. Y yo a ellos los he visto pues tocando. Me acuerdo que en alguna de estas ediciones de jazz y músicas caucanas vino a tocar Julián Gómez, que él es un bajista de Timbío, que es talentosísimo, ese tipo es impresionante. Él ha tocado, él es muy reconocido en Bogotá, en la escena jazzística. Él es bajista incluso de un show que hace la actriz Flora Martínez, una obra de teatro, él es el bajista de ella. Pero este tipo es talentosísimo, Julián Gómez, él está radicado en Bogotá, él estuvo por acá, me acuerdo, en el tocando. Pero a diferencia de otras ciudades, no tenemos, por ejemplo, un festival adscrito a la red de festivales, ¿no? Como si es el caso del Hallazgo en Cali, el Medellazz, el Barranquillaz, el Jazz al Parque en Bogotá, etcétera. Incluso el Pasto Jazz. Todas estas ciudades tienen un festival completamente ya estructurado, formalizado, que hace parte de esa red. Lastimosamente acá en Popayán no lo tenemos. Eh, Sé que el que hizo unos grandes esfuerzos por lograrlo fue Jairo Grijalba Ruiz, que en su momento él logró organizar algunos festivales y ha sido un promotor y además es un enorme conocedor del jazz y de la salsa. Él es un tipo que sabe muchísimo del tema. Él sé que él hizo unos grandes esfuerzos incluso por establecer, institucionalizar un festival de jazz acá, pero pues bueno, lastimosamente no se pudo llegar a feliz término en ese sentido. Entonces sí, sí la movida jazzística acá creo que puede mejorar bastante todavía. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, por ahí también Pablito Castro nos está saludando. Un abrazo para él. Ah, Pablo, qué gusto, Pablito, hombre. También ¿Dónde por ahí. estará Pablito? Qué gusto, gran amigo y también era compañero nuestro en el equipo de baloncesto. Saltaba enormemente, ese loco parecía una pulga saltando. Pablito se ha estado moviendo por muchas partes. Que bueno, que nos cuente por aquí qué anda haciendo ahora. Qué Eh, gusto. Mario, nos preguntan por aquí qué instrumento tocar. Yo sé que, bueno, una faceta tuya también es que tenías tu grupo, ¿no? Estabas Sí, un poco más pero dedicado al tema de la percusión, sí, a mí me gusta la percusión, pero soy un simple aficionado, la verdad, es simplemente, pero a mí me igual gusta buenas presentaciones, ¿no? Se presentaban igual en la Iguana también y todo. Sí, pues ahí molestábamos tuvimos un grupo con un amigo, un muy buen amigo, él se llama Diego Felipe Méndez, que él es de profesión, es ingeniero agropecuario, incluso tiene una especialización en biotecnología, pero es un músico y un bailarín tremendo. Ese loco es muy buen guitarrista, es buen bajista, es buen percusionista, flautista incluso. Y con Diego tuvimos un grupo que formamos en la universidad cuando éramos estudiantes. Entonces yo le hacía el bongo, no sé si le hacía bien o le hacía mal, pero le hacía. Y alguna vez tocamos en este concurso de canto que organizaban que se llamaba El Baño, Bueno, acompañando a una muy buena amiga que se llama Natalie Mosquera. Ella es la sobrina de Elbar Mosquera, el músico patiano muy reconocido del folclore patiano. Y bueno, nosotros tocamos, la acompañamos un par de veces, por ahí nos presentamos, pues, habían eventos de la facultad, y era puro son cubano, tocábamos puro son cubano, entonces a mí sí me gusta la percusión, pero no tengo estudios como tales, simplemente afición, al igual pues que la afición que tengo por el jazz latino y estos estilos. se nos había olvidado hacer la presentación eh, académica de Mario, ¿no? Mario es ingeniero agroindu- ag- ¿qué? Agroindustrial, ingeniero agroindustrial. ¿Sí? sí. Eh, bueno, pero digamos que todo ese tema de la cultura y el arte viene por pasión, pero también por familia, ¿no? Tu papá, gran
grandísimo lector, escritor, poeta, académico, que también, bueno, maestro para mí, a quien te pido que por favor le mandes un abrazo enorme. Claro, con mucho gusto. Sí, no, bueno, sí, mi formación es ingeniero agroindustrial, soy también magíster en ingeniería de alimentos, pero efectivamente el tema cultural es, Tu empresa y todo, tiene ¿no? que ver por familia, por mi papá, que creo que nos están viendo, mi papá y mi mamá. Si es así, pues un abrazo enorme. Mi papá efectivamente es un tipo muy erudito, es un hombre que tiene 3 pregrados, tiene su doctorado, que ha escrito ya Lengua como muerta. sí, ha escrito como una treintena de libros ya. Él eh, fue profesor en la Universidad del Cauca, y es un hombre que te habla del latín, del griego, de no solamente digamos, de temas lingüísticos, sino que, bueno, hablar con él es hablar con una enciclopedia, es Sí, sin genial, es maravilloso. duda. Es tanto, digamos, que él tiene hasta nociones de cosas de la química y de la física. O sea, él no solamente es una persona que te habla de literatura, sino de historia tremendamente. E incluso yo en ocasiones le he pedido que me cuente una historia que a mí me fascina sobre el asesinato del general Sucre, que eso es todo un enigma, es una historia que es como para hacer una película en realidad. Entonces, a mi papá Guido Enríquez y a mi mamá Yolanda Collazo, si nos están viendo, pues un abrazo gigante para ellos, agradecerles. Sí, sí, Y sí, creo que tú tuviste, creo que la oportunidad de conversar con mi papá algunas veces, ¿no? sí, por supuesto, no, no tanto en el plano académico, pero sí compartimos varias tertulias juntos y creo que eso fue mucho mejor que haber estado en la academia con él. Esas pláticas callejeras, recorriendo las calles de la ciudad. Bueno, increíble, un abrazo para él, a tu mamá también por acá nos está saludando, para ella también un abrazo muy grande. Ay, qué chévere, qué lindos. Eh, Pablito, que nos dice? Ah, bueno, Pablito lleva muchos años viviendo en Chile, ya que nos confirma por acá. Hace rato está también por allá metido. Ahora Un mencionabas, abrazo fuerte. algo bueno, con el tema de grupo y que acompañaban a esta cantante y mencionabas el Patía. Y en el Cauca ocurre también eso bastante particular, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la inclusión de los violines en la música popular, ¿no? Que incluso ya el Petronio Álvarez tiene un apartado especial para violines caucanos, ¿no? Violines caucanos. En música del Pacífico, allá estos Sí, son los músicas. violines y con la forma particular de tocarlos y todo, que es algo muy, muy increíble, ¿no? Y también viene todo esto de la tradición de esclavistas y todas estas cosas, pero Sí, sí, fíjate que es muy interesante cómo tenemos acá el uso y el manejo del violín en estas músicas como tradicionales acá de las comunidades afro. Y lo mismo ocurre con el violín en la música country, ¿no? En los Estados Unidos también es utilizado en este estilo musical, que es un estilo musical campesino, ¿sí? Y que narra también historias, unas historias muy interesantes. Sí, y es muy curioso, pues, como un instrumento, a mí, esto es algo que a mí me encanta, es como un instrumento europeo utilizado, arraigado muchas veces en la música clásica y todo esto, se convierte en un instrumento que es utilizado acá en las músicas, que se apropia acá en las músicas campesinas o las músicas autóctonas, como sucede con el arpa, ¿no? El arpa que es también un instrumento europeo y pues es un instrumento de la música llanera que a mí me fascina la música llanera, la verdad, no solamente las fusiones con el jazz, sino la música llanera en general. Y, y- y fíjate que también es algo muy interesante cómo la música llanera, al ser una música pues, campesina, pues porque es del campo, narra unas historias interesantísimas, así mismo como la música country, ¿no? Entonces fíjate que en la música country hay un común que es el hablar a veces del espanto, del diablo, de todas estas cosas, y en la música llanera también. Y yo creo que de pronto algunos han oído a Juan Harvey Caicedo, que a mí me claro, encanta por la supuesto. música y las declamaciones de Juan Harvey, ¿sí? Que con ese vozarrón que tenía el tipo y narraba pues lo del el caporal y el espanto, por ejemplo, un tema muy típico del llano, ¿sí? Ujú. Que a mí me agrada mucho escucharlo y ver cómo empieza ahí. Fue un 22 de enero con la brisa mañanera. Me fascina, la verdad. Increíbles las conexiones, ¿no? Las conexiones que hay
en la música que nombramos, ¿no? La música campesina, autóctona de algunos puntos específicos de nuestro país, sí, remitirnos a ese country también muy, muy especial, ¿no? Muy, de una zona muy particular, que es muy representativo. Eh, Y fíjate, Esteban, discúlpame ahí un paréntesis. Fíjate que a propósito de la música country, alguien te preguntaba por las fusiones de jazz y rock. Y yo le quiero recomendar una fusión de country con rock, que es un tema que no sé si lo conozcan algunos, que se llama The Devil Went Down to Georgia, el diablo bajó a Georgia. ¿Sí? Este tema, The Devil Went Down to Georgia, es de un músico que es multiinstrumentista y esa historia, no sé si de pronto la han oído, la han visto, que relata que el diablo bajó a la tierra y que retó a un violinista y que le dijo que si le retaba un duelo de violín y que si le ganaba, le daba un violín de oro y que si perdía, pues se llevaba el alma para los infiernos. Y entonces, ese tema tiene una fusión de country con rock impresionante. Y de hecho, ese tema, el apellido es Daniel. hipertextualidad y todo esto, ¿no? Sí, mira cómo la música, por eso precisamente hablábamos de por qué la música es infinita, ¿no? Y eso que solo hemos hablado de Latinoamérica, un poquito, sí, no nos hemos ido ni a Europa, ni a África, ni nada, y fíjate, pues, cómo hay una serie de conexiones ahí muy chéveres, pues, precisamente. Jorgito Quintero nos está también saludando. Ah, Jorge, un abrazo grandote para Jorge. Yo no sé si los papás ya lo recuerdan, pero las fiestas eran en la casa de Jorge, las fiestas en el colegio. Por supuesto, por influencia, pero bueno. Un abrazo gigante, Jorge, una personota. Porque hace muchísimos, muchísimos años no lo veo. La última vez creo que nos encontramos por ahí no sé si fue acá en Bogotá o en Popayán, pero bueno, para él también un abrazo muy grande. Claro que sí. Y, bueno, y por ejemplo, uno se pone a pensar ya, por ejemplo, aquí nos comentan en el comentario de que también todo esto que estamos hablando, muchas de las cosas que hemos estado hablando también se ven reflejadas en los dibujos animados, ¿sí? Total. Vos lo mencionaste en el cine, hay muchas cosas también de eso. Está, por ejemplo, la imagen de Cortázar, ¿sí? Cortázar con el jazz como tal, pero hasta donde yo sé también porque, digamos, por todo el tema de tu familia, pues, y de esa pasión literaria que también hay en vos de alguna u otra forma, y el amor que tenés por esta música, la pasión que sentís por la música, ¿hasta qué punto vos has podido encontrar relaciones también entre la música y la literatura? La música, no tanto como el jazz, sino como el Latin jazz, todas esas fusiones. Bueno, te cuento que en ese sentido, yo creo que es más bien, digamos, hay muchas referencias de algunos escritores o hay una más fuerte relación entre escritores y el jazz americano, ¿sí? Como tú mencionaste, el caso de Cortázar o el caso de Scott Fitzgerald, que es considerado uno de los escritores del jazz en la década de los años 20. Scott Fitzgerald, pues, es el de El Gran Gatsby, que fue llevado al cine con Leonardo DiCaprio, o el del extraordinario caso de Benjamin Button, también llevado al cine con Brad Pitt. Bueno, he notado una fuerte relación, sí, entre la literatura y el jazz americano, pero no he encontrado esa relación tan fuerte entre el jazz latino y la literatura. O sea, es decir, yo sí he visto que hay escritos sobre el jazz latino, hay bastantes. Hay un señor o un maestro al que yo admiro y que he leído varios de sus libros, que se llama Luc Delanoy. Ese tipo sabe muchísimo de jazz latino, tiene unos libros muy interesantes sobre jazz latino, pero es decir, pero son libros sobre jazz latino, ¿sí? Diferente, por ejemplo, al caso de Cortázar, que era un escritor que en su literatura mencionaba el jazz, ¿sí? Mencionaba el jazz, o incluso pues él tiene un cuento que es inspirado en Charlie Parker, ¿no? El perseguidor, el Aquí perseguidor, nosotros sí. trabajamos Ujú. en nuestro club de lectura, sí. Epa, qué chévere, exactamente. Sí, y entonces sí he notado pues como esa diferencia, esa fuerte diferencia pues entre estas dos, entre el jazz latino y el jazz americano, por decirlo de alguna manera, y las incursiones pues en la literatura, la verdad.
comentaba antes de entrar aquí a cámara con la gente que nos acompaña del último libro que me compré, ¿no? Te lo estaba mostrando. Al Que, de Leonardo Padura. que es de dos autores que digamos, me atrapó ahorita y que, bueno, tiene también un texto sobre Restos de la salsa. salsa, ¿sí? Obviamente, pero pues hay alguna conexión con eso y que me decías que también va a ser una de tus próximas compras. Sí, sí, de hecho, te decía que qué curioso que justo antes de que me lo mostraras, un amigo me lo relacionó y que lo vio en la librería que hay acá en el Centro Comercial Campanario, entonces creo que será la siguiente adquisición, la siguiente lectura. Y hubo otro literato, escritor cubano, que hizo también muy buenos escritos sobre, no solamente sobre jazz latino, sino también sobre la salsa y también sobre la música tradicional cubana, que fue Leonardo Acosta. Él falleció ahora un año o tal vez dos. Leonardo Acosta también lo recomiendo muchísimo. Sí. Sí, ellos. Y bueno, en cuanto metiéndonos un poquito con la salsa, hay un libro que pues muchos, que tiene amores y odios, ¿no? Que es el libro de la salsa, precisamente, del venezolano César Miguel Rondón, escrito más o menos en el año 79. Y digo amores y Justamente, odios porque, que te interrumpa un segundito, Mario, qué pena que te interrumpa, porque es que tranquilo, tranquilo. justo antes había una pregunta que no te la hice. Bueno, antes de eso, darle también, yo estoy aquí pendiente del chat, la gente que nos escribe, mandarle también un saludo y un abrazo muy especial para Marixa Paredes, nuestra compañera que aquí nos está saludando. Qué bueno, qué Ah, bueno. qué gusto, Maritza. Ella siempre muy querida, una chica, una mujer súper noble, súper amable. Un abrazo gigante para ella. En un año estamos cumpliendo 20 años de graduarnos. De egresados del colegio ya. 20 años de graduarnos del colegio, entonces, bueno, qué bueno encontrar aquí a los amigos que nos siguen y que nos respaldan ahí con su apoyo en esas charlas. Bueno, y que Eh, afortunadamente las redes sociales nos ha permitido mantenernos en contacto. Te decía justamente de lo que me estaba nombrando, te dije que miras ese espacio porque nos habían hecho una pregunta hace rato. Rosemary nos preguntaba que cómo distinguías esos ritmos, ¿no? Cómo se distinguían esos ritmos del Latin Jazz, porque uno a veces escucha y uno no sabe qué está pasando. Ahí va, por ejemplo, ese tema que ibas a, no sé si lo ibas a nombrar o no, pero el hecho de, de, de cómo en Venezuela, cómo justamente de Venezuela y de estas estaciones de radio y de estos músicos que tocaban toda esta música no conocida como salsa, porque salsa fue el nombre que se le dio después, ¿no? ¿Cómo nace este término de salsa, de toda esta agrupación de diferentes ritmos? Eh, no sé de qué forma le podemos responder ahí también a Rosemary su pregunta. Bueno, yo creo que la verdad es que hay temas que cuando tú los escuchas, pues indudablemente sabes que es una salsa, pues por su sonido y por su instrumentación, ¿no? Es el caso de una de las obras cumbres de la salsa, que es el tema Sonido Bestial de Richie Ray. Bueno, tú lo escuchas y tú de una dices, uff, eso es salsa, por la percusión, por el montuno, por sí, el ritmo que lleva, etcétera. Pero el jazz latino suele ser, pues en ocasiones, ¿no? No salvando distancias, un poco más estilizado. Entonces, eh, como tiene esos elementos del jazz, en ocasiones en el jazz latino tú no escuchas, digamos en un jazz cubano no escuchas el titicó, 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 co, que es como tan común de la salsa, sino que pues es reemplazado quizá por una batería que tematiza un sí, que te lleva pues ese ritmo pues de estos, o esa síncopa, digámoslo así. Pero me ha ocurrido también que a veces he escuchado producciones por ejemplo, hay un músico que se llama Johnny Blas, que es conguero y es saxofonista. Johnny Blas tenía una banda de 4 trombones, o sea, era una bestialidad de sonido, o sea, esa banda uno la escucha, eso parece un tren, parece un camión, eso es impresionante. Imagínense, un solo trombón suena duro, imagínense 4. Y resulta que Johnny Blas está enmarcado dentro del jazz latino y yo escuchaba a veces a Johnny Blas, pero eso para mí eran unas descargas de salsa bestiales. Entonces, esa pregunta yo me la hice muchas veces. Yo también dije, bueno, esto es de aquí, ¿qué tanto esto es jazz y qué tanto es salsa? Porque es que prácticamente escuchar algunos discos de Johnny Blas es escuchar puras descargas de salsa, ¿sí? Entonces yo pienso que está de pronto en la... Muy fina, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo.
con Rey Barreto, es muy Sí, fino, uno en un sí. momento está haciendo salsa, donde uno está haciendo jazz. Bueno, hay Sí. momentos en que sí está mucho más claro, ¿no? Sí, exacto. Hay temas en los que los distingues, en los que yo les puedo poner un tema, como les decía, de salsa y que uno dice, ah, sí, eso es salsa. Y les pongo un tema de jazz latino o de pronto alguien que crea que no ha escuchado jazz latino, al escucharlo se da cuenta pues de que el matiz es diferente. No ni siquiera porque el tema sea lento, no, porque al tener muchísimos ritmos, el jazz latino también puede ser muy acelerado, ¿sí? Sino que como que el formato a veces orquestal o incluso se matiza diferente, ¿sí? Pero sí ocurre, como les digo, también que hay ocasiones en las que puedes escuchar algo que pues no te es claro diferenciarlo, la verdad, si se trata pues de jazz afrocubano y de salsa, porque también en el jazz latino le meten a veces su titicó, entonces ahí queda como que Que la yo duda un imagino que poquito. en el jazz latino ocurría lo mismo que ocurrió con la salsa, ¿no? O sea, a eso yo ahora. Ese término salsa es un término creado para agrupar muchos otros ritmos, ¿no? Cha-cha-cha, el son, el mambo, el bugalú, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y justamente se le hace el nombre de salsa por el hecho de preparar una salsa, ¿no? Porque lleva muchos ingredientes, entonces, eh, entre esas, digamos, eh, arqueologías históricas del surgimiento de los nombres, pues una de las propuestas es eso, ¿no? Locutor venezolano que en algún momento le coloca salsa a todos estos ritmos, Fidias Danilo, Escalona. a todos estos ritmos pues que estaban sonando caribeños y otras partes, y que también se está dando mucho en New York. Pero con el jazz latino también debe pasar eso, ¿no? Uno dice jazz latino, pero pues seguramente está eso, ¿no? Está el bossa nova, está toda esta música del festejo en Perú, no sé. Sí, de hecho, el creador, de hecho, el creador, discúlpame, o al quien se considera el creador del jazz afrocubano, a él no le gustaba el término jazz latino, ¿sí? Y precisamente por eso él decía, no, es que esto es jazz afrocubano porque es que esto es la fusión de jazz y música cubana. Él lo decía, él se llamaba Mario Bauzá y él fue músico de una orquesta que fue muy famosa en los años 40 y 50, que era la orquesta de Machito y sus afrocubanos. Machito y sus afrocubanos era una orquesta en formato de big band que tocaba en Nueva York, ¿sí? Y que también algo parecido a lo de Lucho Bermúdez, era una orquesta de big band, pero que tocaba música cubana. Entonces era música cubana adaptada a la big band. Y precisamente Mario Bauzá, que era músico de Machito, y también era su cuñado, es el que empieza como a darse cuenta de que hay una especie, una forma de meterle jazz a eso que ellos hacían, ¿sí? Y es en el año 44 más o menos donde el hombre le da unas instrucciones a su pianista, unas instrucciones al bajista, unas instrucciones a la banda de metales, a los vientos, y entonces nace lo que se considera el primer tema de jazz latino o jazz afrocubano que se llamó tanga, que pues para nosotros tanga es una prenda íntima, pero para ellos tengo entendido que era una forma de llamarle, creo que a la marihuana, si no estoy mal, según lo que yo he leído. Nace pues de esa manera el jazz latino en el año 44 más o menos en Nueva York. Entonces, como tú dices, efectivamente el latino es para englobarlo, ¿sí? De alguna manera. Tito Puente era una persona que detestaba el término salsa, él decía que la salsa que él conocía era la de tomate, que lo que él hacía era música cubana o afrocubana también, pero sí, sí es una etiqueta. Y de hecho, fíjate que a propósito de eso, la misma palabra jazz es una etiqueta que incluso es muy interesante, a veces bien usada, a veces mal usada. Y de hecho, de eso te lo digo por una película que no sé si algunos la hayan visto, que se llama La leyenda del pianista del océano, que relata la historia de un niño que nace en un barco mercante, y resulta que el papá o la mamá, no recuerdo si él trabaja ahí o él es abandonado ahí. El hecho es que él se cría en el barco y jamás baja del barco, pero en el barco se convierte en pianista. Y hay una frase muy interesante en la película, precisamente, y es que él, si no recuerdo, él crea una composición, ¿sí?
Y entonces, en una conversación con alguien que está en el barco y que sabe de música, cuando se están despidiendo, le dice, el pianista le dice, pero es que no sé lo que he hecho, no sé lo que he compuesto. Y la persona que se está yendo le dice, pues si no sabes qué es, ponle jazz, ¿sí? Di que eso es jazz. Entonces, esa etiqueta de jazz también se ha acuñado para Sí, muchísimas cosas, digámoslo así, ¿no? Y bueno, fíjate que también pues ya se imaginarán que así como hay jazz latino y el jazz con las fusiones de todas estas músicas latinoamericanas, pues el jazz prácticamente se ha fusionado con todo. Entonces hay fusiones de reggae con jazz, por ejemplo, hay fusiones de músicas europeas con jazz, de música africana con el jazz, obviamente. O sea que la música es enorme, es infinita. Incluso, pues obviamente hay miles de fusiones musicales. Por ejemplo, hay un grupo español, no, bueno, se reencontraron, que es Ketama, que quizá lo distingan. Ketama, uno de los grupos sí. flamencos más importantes de los últimos años. Pero Ketama era un grupo, o es un grupo que hacía unas fusiones bárbaras. Yo me quedaba aterrado que ellos te fusionaban tranquilamente un flamenco con jazz o con música cubana o hasta con elementos de música africana. No sé, Ketama era una banda muy interesante, la verdad. Nos preguntan acá, el señor Gavino, un gran conocedor también de música colombiana, eh, nos hace algún comentario ahí y nos pregunta al final, ¿qué tanto tiene el jazz? Bueno, él lo pregunta como jazz, no sé si será jazz latino exactamente, pero pregunta qué tanto tiene el jazz de eso negro, ¿no? Qué tan negro puede ser el jazz? Bueno, definitivamente es una música muy afro, totalmente afro en Es en Nueva sus Orleans, inicios, ¿no? ¿no? Por Nueva Orleans. Entonces, resulta que, pues creo que para poder responderle nos toca hablar un poco de cómo nace el jazz. Eh, Resulta que a Nueva Orleans, que es una ciudad portuaria en los Estados Unidos, por ser puerto, pues llegaba muchísima gente de muchas partes del mundo a Nueva Orleans, tanto de América como de Europa, e incluso de otros estados de los Estados Unidos. Llegaba gente allá a Nueva Orleans. Entonces empiezan a confluir muchísimas culturas y por ende muchas músicas en Nueva Orleans, ¿sí? Y entre las músicas que confluyen está pues músicas que son propias de los esclavos o de los descendientes de los esclavos en los Estados Unidos, como lo es el blues o los cantos de trabajo, los que llaman work songs, ¿sí? Que son los cantos como lo que mencionábamos hace un rato, que los esclavos cantaban en las plantaciones. Y está, por ejemplo, en esos Que estilos está curiosamente también se ve algo de eso en el canto llanero, ¿no? Los cantos, justamente hoy en la exactamente, mañana cantos de estábamos hablando de trabajo, eso. exactamente, en el llano también lo hay. Y surge, por ejemplo, un estilo que es el gospel, que de hecho tiene aspectos religiosos, donde hay una persona que canta y un coro que le responde. ¿Y quién era ese coro? Las personas que estaban laborando, sí, todos estaban en sus labores. Y bueno, el gospel, como les decía, tiene matices religiosos. Entonces llega muchísima gente a Nueva Orleans, llegan estas personas afro con sus músicas, etcétera. Y como llega también a Nueva Orleans mucha gente europea, entonces en Nueva Orleans había muchísima gente francesa. De hecho, gran parte de la arquitectura de Nueva Orleans es de estilo francés. Entonces, habían bandas musicales que tocaban música europea, sí, de las bandas marciales de Europa, que entonces estas músicas empiezan a mezclarse también con las músicas de los afros, ¿sí? E incluso hay una anécdota muy curiosa, y es que en Nueva Orleans en ese entonces llegaba mucho músico también mexicano, y los mexicanos eran considerados muy buenos músicos, eran de esos que los invitaban los contrataban para tocar en cuanto evento pues había, ¿sí? Y fíjense que ahí surge algo muy curioso, ¿no? Había un formato musical, pues, como de los mexicanos, y pues ellos, como les cuento, eran invitados a estas
bodas, primeras comuniones, bautizos, todo eso. Entonces, fíjense que el mexicano, pues, con su manera de hablar, decía, pues, matrimonio en inglés se dice marriage, marriage. Entonces ellos, del mexicano, decía, pues hoy tenemos un mariachi. Y esa es la raíz del formato, del nombre del formato mexicano, el Vea mariachi, pues. ¿no? Pues hoy Ajá. tenemos un mariachi, decían. Entonces, bueno, resulta que en Nueva Orleans se empieza a dar ese caldo de cultivo musical. Entonces, como el hombre de por sí siempre ha sido curioso, empiezan músicos a coger un poquito de aquí, a coger un poquito de acá, a fusionar, pues, sí, a hacer músicas con esos elementos, y así es como van haciendo el jazz, que es de músicas afro, sí, pero también con su toque europeo, y de hecho, había un músico que se llamaba Jelly Roll Morton, pianista, él era un tipo supremamente egocéntrico y él se consideraba el papá del jazz. Jelly Roll Morton decía que para hacer jazz había que meter un toque español, un tinte español para poder hacer jazz. Entonces fíjense que desde un inicio el jazz es una música que tiene influencias francesas, que tiene influencias afroamericanas y que no se puede decir que sea desde un comienzo una música netamente de sonidos norteamericanos, ¿ya? Y eso sí, pues los norteamericanos muchos adoran el jazz y lo aman porque ese es como su música, su folclore, su música tradicional. Ellos no tienen, entre comillas, otras músicas fuera del jazz y el country y el blues, no tienen pues otras músicas como tan tradicionales. Pero sí, sí tienen muchísimo. De hecho, el jazz es considerado música negra Sí, sí, pues, sí. por sus orígenes y hay algo que a mí siempre me ha generado pues que me genera una pregunta interesante. El jazz en sus comienzos era música vista con muy malos ojos. Era música de bares de mala muerte, de bares de prostitutas, donde sí estaban ahí los músicos tocando, entreteniendo a los clientes. Era música de los barrios bajos, etcétera. Y pues obviamente con los años, ya con tantos años, sufre una evolución a tal punto que pues para nosotros hoy en día es un estilo musical que es considerado culto, ¿no? Ujú. Entonces pues yo por ratos digo, bueno, ojalá no pase algo así con el reggaetón, que dentro de muchos años se considere música culta. La verdad a veces pienso en ello. Sí, sí, aquí estamos escuchando, les puse un grupo, eh, se llama Preservation Hall, y recuerdo este grupo porque también de esos descubrimientos que uno a veces hace en la música, eh, como, como lo decía hace un rato, yo no soy tan conocedor como Mario de la música, pero sí me gusta, y en algún momento con un primo, con Alejandro Ordóñez, hicimos un pequeño proyecto también de promocionar la música salsa. Hicimos un perfil en Facebook que por ahí debe estar todavía, que se llamaba, o se llama Our Latin Team, ¿no? Como aquel Nada como la compañía de película producción, ajá, con la película. Eh, de la Fania. y pues con él nos reuníamos a hablar y a tomarnos un café y a hablar de salsa y todo esto. Él estudió o vivió mucho tiempo en Alemania, y en Alemania tocaba saxofón en algunos bares y todo el cuento. Y cuando llegó acá, pues siguió con el tema del saxofón, y su profesor ahora, un amigo de él, su profesor es Jairo, se me olvida el nombre de él, el apellido, pero Jairo es el saxofonista de Messier Periné. Ah, ok. Y algún día, tomándonos un café en la casa de Alejandro, empezábamos a hablar y Alejandro colocaba este grupo, ¿no? Preservation Hall. Entonces nos contaba Jairo, no sé, salió el tema ahí en algún momento, mientras nos tomamos el café, de que en New Orleans hay un bar que se llama el Preservation Hall, ¿no? Que es Salió un el tema bar ahí en un momento Jairo. más bien como en estilo un poco redondo, un Vamos a poco decirle. circunvalar, donde en el centro del bar hay una plataforma y funciona 24 horas. 24 horas hay grupos de música de jazz tocando todo el tiempo. Entonces era Wow. como ese
gran sueño de los amantes del jazz que quieren siempre ir a New Orleans a disfrutar de esta música todo el tiempo. Entonces, me parecía muy interesante. También fue esos descubrimientos que uno hace, ¿no? Preservation Hall. Pero bueno, sí, realmente el tema nos da para extendernos muchísimo y hablar de muchísimas cosas más. Pero bueno, lastimosamente nos va acabando el tiempo, mi queridísimo y estimadísimo Mario, porque pues tenemos más actividades por esta plataforma. Pero yo siempre digo, o sea, este fue como el comienzo, podemos hablar un poquito, podemos empezar a invitar a la gente que nos acompañó hoy a escuchar cosas nuevas, a escuchar cosas diferentes. Trataré, y te pediré el favor a ti también, si me ayudas ahora, de que cuando colguemos esta conversación ahorita, en el chat que nos queda aquí, pongamos algunos de los nombres de los músicos que mencionamos hoy o algo para que la gente pueda remitirse a buscar esta música. Y igual, como esto queda colgado aquí, seguramente la gente que no lo pudo ver en vivo lo va a ver después. Si hay preguntas o si hay comentarios de parte de alguien más, pues estaremos también tratando de responder y tratando de ampliar esta conversación que seguramente con el gusto de mucha gente se va a extender mucho más. Pero bueno, es este primer momento. Te agradezco por habernos regalado este tiempo y tanto conocimiento y tantas anécdotas que seguramente nos quedan muchísimas por comentar, pero abrimos la puerta a otro nuevo espacio para encontrarnos seguramente muy pronto, ¿sí? Para que sigamos disfrutando de todo esto, para que pongamos a escuchar más música. No sé si está en este mismo formato, nos inventamos otra cosa, pero algo hacemos ahí. Mario, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias de verdad por regalarnos este rato, por abrirnos la puerta de tu casa, como te dije. Y de parte mía, de parte de todo el equipo del Centro de Cultura, un abrazo muy grande, de parte de toda nuestra comunidad también. Sé que están muy contentos con esta charla, entonces agradecerte en voz mía con ese saludo de todos que están atrás. Uy, qué chévere, Esteban. No, muchas gracias a ustedes, a vos por la invitación. Yo dichoso de poder conversar por aquí con ustedes sobre esto, pues porque pues en realidad no es como, no son como muchas las personas con las que uno puede ponerse a hablar de esto así como tan sabroso. Entonces, la verdad, pues yo estoy muy honrado de poder estar aquí, de haber sido invitado, de poder compartirles un poquito de lo que yo he escuchado y pues que a la larga, pues estamos todos en un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, pues créeme que no es mucho lo que yo sé, pero me agrada muchísimo poder compartírselos y, y pues ojalá que se puedan brindar más espacios para que conversemos. Yo feliz, espero pues que las personas que nos acompañaron hoy les haya gustado, que no se hayan aburrido de lo que conversamos. Y en el chat yo les puedo compartir precisamente en Spotify, tengo un playlist de temas de jazz latino que se los puedo Sí, compartir con muchísimo gusto. justamente nos estaban preguntando eso por una playlist para poder escuchar, entonces la dejamos puesta ahora, ¿listo? Para que quede ahí la playlist y podamos acceder a ella. Claro que sí, ahí hay de todo, lo chévere es que hay de todo, ahí hasta vallenato con jazz hay por ahí. Genial, perfecto. Buenísimo eso. Nada, hombre, muchísimas gracias. Prometo, apenas tenga el libro de Chico y Rita, te lo muestro. Espero que apenas compres el de Padura también me lo hagas saber, Claro para que que sí, lo leamos ahí y compartamos un poco también de impresiones. Si querés, nos podemos reunir después a hablar un poco de ese libro chévere. Compartir también con toda encantado. la gente que estuvo hoy. Nada, hombre, muchas gracias. Así lo haya repetido ya varias veces, yo estoy segurísimo de que Mario es una de las personas que más sabe de Latin Jazz en Colombia, y eso, por más de que él lo diga que no, estoy seguro que sí, ya son muchos años de investigación, de trabajo, de escritos incluso, entonces la modestia se la guarda él, pero yo sí la revelo, la verdad. No, Con esto, gracias. muchas gracias, hombre, muy amable No, a por usted, tu a tiempo. vos y al Centro de Cultura y Artes de la Uniminuto, muchas gracias de verdad. Muy feliz de estar con ustedes aquí. De verdad, muy agradecido y muchos éxitos para vos y para todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que estuvo ahí conectada a la transmisión, a todos nuestros compañeros, a la gente que estuvo
haciendo preguntas, les vamos a responder las que encontremos por ahí ahora en el chat. Y los invitamos para que se queden. Ahorita en un ratico más ya se conecta el profe Giovanni con su clase de artes plásticas. Giovanni, bueno, la clase de artes plásticas, y para que nos sigan en toda la programación que tenemos aquí en el Centro de Cultura, que saben que siempre la creamos para ustedes. Esperamos hayan disfrutado esta charla y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.